Bienvenidos. En la clase de hoy se explicará la distribución estándar normal. Se explicará qué es, sus características, ejemplos, cómo hallar los valores de z y sus distintas aplicaciones. Comencemos. ¿Qué es la distribución estándar normal? La distribución estándar normal es una distribución de probabilidad de variable continua que describe los datos que se agrupan en torno a un valor central. Todo proceso en el que solo existan causas aleatorias de variación siguen la ley de distribución estándar normal, también conocida como curva normal. También es muy común en los fenómenos naturales, sin embargo se puede dar también en los procesos industriales, siempre y cuando se logren eliminar las causas especiales, es decir, aquellas imprevistas, y se dejen solo las causas comunes, aquellas que se esperan. Ahora, ¿cuáles son algunas características de la curva normal? Bueno, primero que nada, los valores de las mediciones tienden a agruparse alrededor de un punto central, la media. Este punto central, también conocido como la media, es a su vez la mediana y la moda. Segunda característica, la representación de los datos es simétrica a ambos lados de la media. Tercera característica, las desviaciones estándares quedan situadas a igual distancia unas de las otras. Y finalmente, la proporción de mediciones situada entre la media y las desviaciones es una constante. Para ilustrar esto miremos un ejemplo. Muy bien, como pueden darse cuenta, la curva está partida justo a la mitad, en su punto más alto. Esta es la media o la mediana, y la moda. Como pueden ver, el lado derecho es exactamente igual al lado izquierdo. En el eje X se encuentran los valores de z, también conocidos como las desviaciones estándar. Como pueden ver, la distancia que hay entre la media y la primera desviación estándar es justamente la misma que existe entre la primera desviación estándar y la segunda desviación estándar. Esto se da tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo de la curva. Otra cosa importante a resaltar es que estos porcentajes siempre van a ser los mismos, es una constante para cualquier curva normal. ¿Qué quiere decir esto? Que sin importar cuál sea la altura de la curva normal, siempre entre la media y la primera desviación estándar siempre se va a encontrar el 34.13% de los datos. Y así sucesivamente, es decir, entre la media y la segunda desviación estándar se va a encontrar el 47.7% de los datos, sucesivamente. Ahora vamos con una pequeña simulación para entender más fácil la distribución normal o la curva normal. Ok, en esta pequeña simulación se puede observar la máquina de Dalton. ¿En qué consiste la máquina de Dalton? Bueno, una serie de pelotas se sueltan y se chocan contra diferentes obstáculos. Estos obstáculos lo que hacen es determinar de manera aleatoria si caen a la izquierda o a la derecha, hasta que llegan a la base, donde se encuentran unas casillas. Como se puede observar en este ejemplo, las casillas centrales son aquellas con una mayor cantidad de pelotas. Sin embargo, algunos de ustedes podrán notar de que al lado derecho, en la casilla derecha, no hay ni una sola pelota, cuando en la casilla del extremo izquierdo hay 3. ¿A qué se debe esto? Bueno, eso es una de las cosas que se esperan. ¿Por qué? La curva normal es un modelo teórico e ideal. Por otro lado, esto es un experimento, y como se ha visto en clases anteriores, acerca de la diferencia entre la probabilidad teórica y la probabilidad experimental, este es un claro ejemplo de ello. Es decir, no sucede lo que uno esperaría que sucediera como ideal, pero al llevar a cabo más y más experimentos, la probabilidad experimental se aproxima cada vez más y más a la probabilidad teórica. Ahora, aquí se formó, como pueden ver, la curva normal. Esta también recibe otro nombre. Este nombre es el de campana de Gauss. ¿Por qué recibe el nombre de campana de Gauss? Bueno, esta ley fue utilizada muy exhaustivamente por el matemático alemán Karl Gauss para realizar mediciones astronómicas. Sin embargo, él no fue quien la creó, pero adoptó ese nombre. Quien la creó fue un francés, Abraham de Moivre.
Después la ley fue mejorada y completada por Laplace. Ok, ahora encontrar los valores de z. El valor de z, muy bien, como ustedes ya saben, son las desviaciones estándar que se encuentran en el eje x. Para encontrar el valor de z, lo que se realiza primero que nada es restarle a un valor que se determine, que se quiere saber cuál es la desviación, menos la media sobre una desviación estándar. ¿Qué quiere decir con esto? Muy bien, por ejemplo, si quiero calcular z para una puntuación de 95, cuando la media es de 80 y la desviación estándar de 10, lo que tengo que realizar es lo siguiente. A 95 le resto 80, lo cual me da por resultado 15. Este 15 lo divido dentro de 10. El resultado de 15 dividido dentro de 10 es 1.5. Por lo tanto, z es igual a 1.5. Muy bien, ¿y para qué sirve el valor de z? El valor de z se utiliza para encontrar el área o la cantidad de datos que se encuentran dentro de una desviación estándar. Para ello se utiliza una tabla, la tabla que se encuentra aquí a la derecha. En el ejemplo anterior, por ejemplo, que se obtuvo 1.5, se busca el 1.5 en la tabla y se encuentra que hay un número decimal justo a su derecha, 0.9332. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, este número decimal se multiplica por 100 y se obtiene 93.32%. ¿De qué sirve este porcentaje? Muy bien, este porcentaje indica que el 93.32% de las puntuaciones se encuentran por debajo de 95. Ahora, si se quiere saber qué porcentaje de las puntuaciones se encuentran entre la media, es decir, 80 y 95, lo que se hace es que al 93.32% se le resta 50. Que da por resultado que el 43.32% de los resultados de las puntuaciones se encuentran entre 80 y 95. Finalmente, si se quiere saber cuál es el porcentaje de datos que se encuentran por encima de 95, lo que se hace es que a un entero, en otras palabras, al 100% se le resta 93.32%, lo cual da por resultado que el 6.68% de las puntuaciones se encuentran por encima de 95. Ahora, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones de la curva normal? Primero que nada, es muy utilizada en las escuelas y colegios. Los estudiantes se espera que tengan una calificación determinada, una nota media determinada, digamos 80. Ahora, si hay un grupo de estudiantes que les cuestan las clases, que tienen un problema en matemática, en idioma o en inglés, y sus notas se encuentran frecuentemente muy por debajo de la media, digamos en el 6% o menos del extremo izquierdo de la curva, lo que se hace es que a ellos se les dan clases especiales, se les da refuerzo para que puedan adquirir los conocimientos. Y por otro lado, si los estudiantes son muy buenos y se encuentran en el 6% o en el 3% del lado derecho de la curva, lo que se hace es que se les suele también impartir clases distintas, más avanzadas, que se adapten a su nivel de aprendizaje. Otra aplicación muy clara es en la economía. En la economía se espera de que la curva se encuentre justo en la clase media, los ingresos medios para una familia, y que haya una reducida clase alta y una reducida pobreza. Este sirve como indicador para ver, por lo tanto, el nivel de equidad de los países. Asimismo, la curva normal también sirve para el IQ de las personas, que se espera que sea alrededor de 100 puntos de IQ. Se espera de igual manera el peso en las personas y su estatura. Con eso se finaliza la clase de hoy.